día, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, una propuesta federal en política internacional. Un placer reencontrarnos y también aquí a mi lado está Augusto Grillifox. ¿Cómo estás, Augusto? Buen día, Luz, ¿cómo estás vos? Una alegría enorme encontrarnos esta semana con varios temas, con distintas realidades. Por un lado, tenemos lo que ha sido estas elecciones intermedias en Venezuela, que las vamos a analizar un poquito en detalle, pero también tenemos otras cosas en relación sobre todo a lo que ha pasado en Sudán, ¿no? Exactamente, bueno, hay novedades en cuanto a Sudán, la liberación del primer ministro Hamdok por parte del jefe del ejército, Burhan, así que vamos a estar analizando este pacto porque todavía continúan las protestas. Y también vamos a meternos a analizar lo que decidió la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Exactamente, hay bastante para analizar en cuanto a Estados Unidos, pero tenemos el hecho hito de esta semana que ha pasado a nivel regional y también analizado a nivel internacional la realidad de lo que ha dejado las elecciones en Chile. Exactamente, y vamos a seguir tratando, digamos, todos estos temas, vamos a profundizarlo y por supuesto tenemos el segmento de medio ambiente y de cultura, pero antes veamos el siguiente video que adelanta los temas. Ahora nos vamos a Venezuela justamente para analizar este proceso electoral intermedio. Exactamente, elecciones regionales, pero no lo vamos a analizar solos. Ya tenemos en comunicación vía Zoom a una amiga de la casa, a la politóloga internacionalista Ana Vanessa Carnedenas. Hola, buen día, ¿cómo estás, Ana Vanessa? Muy bien, muy buenos días, Luz, Augusto y a todo su auditorio. Igualmente, bueno, muchas gracias por este contacto. Y bueno, consultarte cuál es el balance que haces vos de estas elecciones regionales en Venezuela. ¿Qué es lo que te dejó a vos estas elecciones? Pues en general creo que el balance nos deja ver un pueblo ya muy cansado, muy dividido. Resalto el tema también del abstencionismo, pero basado en dos pilares. Uno, pues todo este éxodo de venezolanos, ¿no? Uno de los movimientos migratorios más importantes y más grandes a nivel mundial. Y por otro lado, pues también los mensajes encontrados, ¿no? Porque la misma oposición de pronto los invitaba a no votar y ahora así votar. Entonces, pues muchos venezolanos deciden, qué es lo que pasa también en entornos de poca democracia o de dictadura, pues no salir a las calles, no emitir su voto pensando que no será tomado en cuenta. Entonces, pues tenemos unas elecciones con un 60% aproximado de abstención de esta gente que pues verdaderamente no ve el camino institucional y la votación como una forma de cambio en el país, ¿no? Este cansancio y este hartazgo. Y por otro lado, pues también cansados, digamos, de estos procesos de la oposición que no logran tener unidad, que desde el 2019, ¿no? Con Guaidó como presidente y con el apoyo internacional, pues esperaban mucho más de esta oposición, básicamente esperaban derrocar al gobierno de Maduro y que han visto que no. Entonces vemos también una decisión importante en tres bloques, ¿no? Que es, por un lado, la disminución del chavismo, del voto, más o menos 1.9 millones de votos menos a la elección pasada, sí hay un desgaste, pero ese desgaste que no ha podido ser canalizado y explotado por una oposición que se divide en dos. Por un lado, una oposición mucho más radical, está liderada, como te decía yo, por Guaidó,
que desconfía de la otra ala más moderada, digamos, de oposición, que es la Alianza Democrática, y que por lo tanto no pacta, y entonces se divide. Esta mesa de unidad democrática desconfía de Alianza pensando que tiene tratos y vínculos con el gobierno, y por lo tanto no se unen, y entonces dividen el voto, y esto favorece al gobierno, ¿no? Porque Alianza Democrática es una oposición que se basa en gran parte en cacicazgos, ¿no? En líderes territoriales de algunos distritos, de algunas alcaldías que sí pactan con el gobierno y que, bueno, le sirven también para dividir el voto, es cierto, pero esta desconfianza pues juega en contra también de la oposición misma, ¿no? La Mesa de Unidad Democrática sí alcanzó un voto significativo, pero no todavía como para pensar en el derrocamiento de Maduro. Entonces, me parece que esa es la lectura: un pueblo cansado, una disminución en los votos del chavismo, pero una oposición dividida que finalmente pues impacta positivamente al oficialismo. Bien. Vanessa, en relación a lo que es a lo que han sido las negociaciones internacionales en México con la mediación del Reino de Noruega, que sufrieron un golpe en el sentido de que acciones paralelas por ahí desde el gobierno de Venezuela entienden que intervinieron en las negociaciones, como lo que fue la detención de Alex Saab. ¿Vos creés que el deterioro de estas negociaciones pueden haber repercutido en estas elecciones intermedias? Sí, y mira, por supuesto que el deterioro de estas negociaciones pues frenó también la presión que se podía hacer al oficialismo para tener unas elecciones pues mucho más transparentes, ¿no? Si no transparentes al 100%, porque difícilmente eso va a pasar mientras esté el gobierno de Nicolás Maduro, sí se pudieron haber alcanzado algunos otros acuerdos. Ahora viene una segunda ronda en la que se solicita, digamos, que en estas negociaciones se incluya a estas nuevas oposiciones o estos nuevos partidos también, lo cual pues a los ojos de Juan Guaidó, ¿no? y de Mesa de Unidad Democrática, pues no es posible, ¿no? No lo ven con buenos ojos. Sin embargo, y en pro de una consonancia democrática en dichas negociaciones, supongo que eventualmente lo van a tener que aceptar, y veremos qué papel juegan, ¿no? Si se irán hacia el oficialismo o si tendrán realmente un papel objetivo en las mismas. Ana Vanessa, digamos, el proceso electoral también tenía una particularidad muy importante, que era que después de 15 años una misión de observadores de la Unión Europea estuvo presente para observar las elecciones. Y esta misma misión, liderada por Isabel Santos, presentó un informe preliminar. ¿Qué opinás vos justamente de la presencia de observadores internacionales en este proceso electoral y si lograría o no lo que estaba buscando Maduro, que era legitimar el proceso? Claro, este es un gran avance después de 15 años de haber sido unas elecciones cerradas en las que solo aceptaban observadores de la comunidad internacional, amigos, ¿no? Compañeros, digamos, del régimen, pues que hoy podamos tener a la Unión Europea, que además sabemos que sí ejerce bastante presión y a través de tratados y que ha ofrecido apoyo incluso para la liberalización de la crisis venezolana. De alguna manera eso ha dejado más tranquila a la comunidad internacional, pero por otro lado pues tenemos la oposición férrea de Estados Unidos, ¿no? El Departamento de Estado, Anthony Blinken, también hizo declaraciones donde no acepta esta elección, ¿no? Y las condiciones en las que se realizó. Entonces, si bien sí es un gran avance, pues no podemos hablar de que eso consolide un proceso democrático, ¿no? Es un pequeño paso. Incluso el informe pues habla de que no hubo grandes irregularidades en estas elecciones, lo cual pues es muy positivo, ¿no? Algunas cuestiones de interferencia del régimen, digamos, esperadas, ¿no? La sorpresa hubiera sido lo contrario, el presupuesto, etcétera, que es lo que dio como focos rojos, digamos, pero de ahí a legitimarlas lo dudo mucho, porque la comunidad internacional pues creo que sabemos el escenario de presión, de persecución política que se vive en Venezuela, y pues sobre todo este exilio de venezolanos que finalmente hoy por hoy pues no pueden votar en estas elecciones en la manera correcta para incidir en el régimen.
Vanessa, en relación a lo que viene, ¿crees que se pueden reactivar los diálogos? ¿Qué ves vos en relación a lo que es el gobierno, al rol de la oposición y a los venezolanos? Yo veo con ojos positivos en ese sentido, sí soy optimista. Creo que se reanudarán las negociaciones en las que México pues se propuso como mediador, pero creo que le da oxígeno y que le da confianza al oficialismo regresar al incluir en esta mesa de negociación a Alianza Democrática, ¿no? A estos nuevos partidos de oposición que de alguna manera podrían jugar un papel de equilibrio entre, digamos, estos dos polos, ¿no? Que son la Mesa de Unidad Democrática liderada por Guaidó y el oficialismo, ¿no? Por eso muchas veces al ser tan negociadores con el gobierno, pues se les llama alacranes, ¿no? Que es este título que se le da a quienes siendo oposición pactan con el gobierno para dividir el voto. Pero yo sí soy optimista, creo que dentro de pronto veremos que se reanuda, sobre todo en pro de seguir recibiendo algunas ayudas o de distender la situación de la crisis venezolana, y creo que el presidente Maduro con esta misión observadora y con su triunfo sí moderado respecto a lo que había tenido en las elecciones pasadas, se siente más confiado y más seguro de volver a regresar a esta mesa que le puede traer grandes acuerdos y apoyos para tomar oxígeno en el régimen. Claro, vamos a estar atentos a ver qué es lo que ocurre y también cómo se va equilibrando o manejando el tablero político también de cara a las elecciones de 2024. Así que vamos a estar siguiéndolo y seguramente te vamos a contactar a la brevedad, Ana Vanessa. Sí, y esto es bien interesante cómo se va a ir armando este rompecabezas, porque con esa oposición tan dividida, tan desconfiada entre ellos mismos y con los números que sí han disminuido del oficialismo, podemos decir que le alcanza y le alcanza bien para el 2024 si no hay una unidad en la oposición. Claro, perfecto. Ana Vanessa, ha sido un verdadero placer dialogar con vos como siempre, y seguramente a la brevedad te vamos a estar contactando. Sí, un gusto estar con todos ustedes. Bonito día. Muchas gracias. Hablábamos con Ana Vanessa Cárdenas, politóloga internacionalista desde la Ciudad de México, para analizar las elecciones de Venezuela. Como siempre, un gusto. Totalmente, pero ahora nos vamos a Estados Unidos en forma rápida para analizar lo que ha pasado, digamos, estos avances que se han ido generando, ¿no? Exactamente. Bueno, esto tiene que ver con que el viernes pasado se aprobó en la Cámara de Representantes, bien digo, un proyecto de ley que es, digamos, un emblema de Joe Biden. ¿Cuál es? El plan de gasto social, que vendría a ser, digamos, la pata social del plan que se aprobó hace 2 semanas atrás. Recordemos que nosotros aquí lo charlábamos, que era el plan de infraestructura. Bueno, en este caso es el plan denominado Build Back Better, construir de nuevo, que, digamos, construir para la sociedad. Lo que plantea Joe Biden es equilibrar, fortalecer a la columna vertebral de Estados Unidos, que son los trabajadores y la clase media, para crecer también desde el punto de vista económico. Este paquete, como decíamos, fue aprobado en la Cámara de Representantes, 200 votos a favor, 213 en contra, y falta que sea aprobado en el Senado. ¿Y por qué es importante? Porque básicamente, digamos, es el proyecto que ha pedido Joe Biden que lo acompañen de manera, digamos, completa, unificada a todos los demócratas, porque vendría a ser, digamos, comparativamente con lo que se planteó con el New Deal. Es una acción transversal a la gestión entera. De hecho, en esto se entiende que si Joe Biden logra el apoyo, se restablecería e iría justamente por recuperar su imagen positiva, que de hecho había caído hasta un 36%, y también busca potenciar el impacto sobre los sectores latinos. Sí. Alrededor de 60 millones de latinos viven en Estados Unidos y podría llegar a tener un impacto directo, o es por lo menos lo que está planteado, lo que está planificado. Y es acá donde entendemos, interpretamos que el propio Joe Biden trata de hacer eje en su propuesta de campaña de reconstruir a los Estados Unidos desde la clase trabajadora y desde su vínculo y su llegada a los sindicatos. Exacto, por eso el reconstruir Estados Unidos de nuevo. Y en este plan, que implica una inversión de 1.75 billones de dólares, que fue rebajado, de hecho, era de 3.75 billones, fue rebajado para convencer al sector más moderado del Partido Demócrata
demócrata, lo que plantea es justamente una suerte de inversión, una multimillonaria inversión en cuestiones sociales como, por ejemplo, ampliar un financiamiento para la educación universitaria, ayudas a la clase media para el cuidado también de los menores, ampliar un poco la base de Medicare, que es, digamos, el sistema de salud de Estados Unidos, y también plantea un gasto, digamos, histórico en el sentido de políticas para el cuidado del medio ambiente, para combatir el desastre que se viene haciendo digamos, justamente por el cambio climático. Entonces implica una inversión de 500.000 millones de pesos en materia de políticas para justamente combatir el cambio climático, como por ejemplo el traspaso de los combustibles fósiles a las energías renovables, autos eléctricos y demás. Hay una lectura concreta, real, sobre la radiografía que dejó esta pandemia en materia social, en materia económica, en materia sanitaria, y es acá donde se entiende que Joe Biden quiere atacar este problema. De hecho, vimos en un principio en la pandemia cómo algunos trabajadores, cuando eran internados por COVID, salían con cuentas de $700.000, de $1 millón, y esto manifestaba justamente la falta de presencia del Estado en Estados Unidos para poder generar una situación igualitaria. Es acá donde es interesante esta capacidad de lectura y donde también, una vez aplicado, me parece que es interesante empezar a ver cuál es el contexto de otros países, porque si Estados Unidos, que es una potencia absoluta a nivel mundial, está generando estas reinversiones, ¿qué queda por ahí para instancias en las cuales se está tratando de revisar endeudamientos, se está tratando de poder paliar las situaciones que ha dejado justamente estos efectos de la pandemia en un contexto absolutamente complejo, ¿no? Es un contexto muy complejo, sí, algunos planteaban que vendría a ser como Estados Unidos ahora una suerte de estado de bienestar europeo, una suerte así. Hay que ver qué es lo que ocurre y si efectivamente logra digamos, la aprobación en el Senado, como decíamos. Ahora se espera aproximadamente que entre el 6 y el 10 de diciembre se trate en la Cámara de Senadores, y allí lo que apuntaría, digamos, Joe Biden es a una estrategia legislativa que se llama reconciliación, que es lograr el apoyo de los 50 legisladores demócratas y obtener además el voto de desempate de Kamala Harris. Eso, digamos, sí o sí necesita tener a los 50 senadores demócratas para que lo apoyen. Por eso también es tan fuerte, podríamos llegar a decirlo de alguna manera, el lobby que se está haciendo para que se apruebe. Tal cual. Hay que ver también, Joe Biden ha sido una persona de mucha cintura política, y hay que ver también la capacidad que generen de diálogo con algunos senadores republicanos. Pueden aparecer ahí algunos acompañamientos, exacto, lo cual legitimaría aún más esta posición. De hecho, un desafío que es muy poco probable sería llegar a la cantidad especial, ¿no? Claro. Pasar estos 2/3, lo cual es muy poco probable. Sí, es muy poco probable porque lo que plantean es que este proyecto de ley lo que hace es aumentar el déficit del presupuesto federal en 370.000 millones en los próximos 10 años. Entonces, por eso es que probablemente no acompañen los republicanos, pero hay que verlo. Pero ahora cambiamos de tema. Y nos vamos a Sudán. Exactamente, nos vamos a Sudán, en donde el domingo se anunció un acuerdo entre el primer ministro Hamdok y al-Burhan, que es el jefe del ejército. Recordemos que Hamdok estaba en prisión domiciliaria desde el 25 de octubre, día en el que se produjo el golpe de Estado por parte de al-Burhan, del jefe militar. Bueno, entonces se anuncia este acuerdo de que, digamos, van a tener un gobierno de una coalición, de un gobierno de transición hasta las elecciones de julio del año que viene. La cuestión es que esto no ha generado, digamos, una buena aceptación en el mismo Sudán, y han seguido las manifestaciones en protesta de este acuerdo porque lo que dicen es que legitima al poder militar. Ahí lo que se ha generado también es una suerte de, digamos, de pérdida de imagen positiva del ahora nuevamente primer ministro, en el sentido de que hay un acuerdo que existiría entre él y las fuerzas militares, el cual ha sido entendido, interpretado por la ciudadanía como una traición. Exacto. Y es acá donde, de hecho, las manifestaciones están repudiando principalmente la participación del ejército en la formación de gobierno. En segundo lugar, a esta supuesta traición por parte del primer ministro en relación a formar este gobierno, dado que, de hecho, 12 de 15 ministros, de 17, han renunciado. Exacto. Y no está permitiendo poder instaurar una situación en la cual se pueda pacificar. También hay que tener en cuenta que esto ha sido bien visto por algunos actores internacionales, lo cual les dificulta aún más la situación interna. Exacto, ha sido, como bien señalabas vos, bien visto por ejemplo, Estados Unidos, por Noruega, por también Suiza.
por la Liga Árabe ha sido, digamos, destacado. Lo que dificulta la situación en el contexto interno, porque continúan las movilizaciones, dijeron que van a continuar las revueltas hasta que definitivamente el golpe, digamos, militar, o sea, quienes comandaron el golpe militar salgan del gobierno. La cuestión es que, a ver, sí o sí necesita un poco Sudán el apoyo, digamos, de la comunidad internacional, principalmente de Estados Unidos, que había suspendido las ayudas de 700 millones de dólares que había brindado, digamos, justamente en 2019, cuando se produce el derrocamiento de Omar al-Bashir, el dictador que estuvo 30 años. Bueno, justamente necesitan de esa ayuda porque está atravesando una crisis económica muy grave, en donde están faltando alimentos básicos, falta de combustible, de energía y demás. Entonces, es complejo. Lo vamos a seguir de cerca, sobre todo por lo que representa. Estabilidad no va a haber aparentemente, y tampoco se ve o se interpreta un gobierno que tenga capacidad de recibir esos fondos y que pueda administrarlos con criterio, pero lo vamos a seguir en el corto plazo. Exactamente, vamos a seguir atentos porque seguramente va a haber novedades en las próximas semanas. Pero ahora nosotros nos vamos a un breve corte. Quédate ahí porque en el próximo bloque viene una entrevista interesantísima para analizar las elecciones de Chile. Ya volvemos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos en Enlace Internacional y ahora vamos a viajar a Chile. ¿Por qué? Porque vamos a analizar las elecciones, ¿no, Augusto? Exactamente, pero para esto estamos en contacto con Carolina Brunstein. Ella es editora en Política Internacional del diario Clarín y muy gentilmente nos ha atendido, nos ha recibido vía Zoom para ver su perspectiva, para interpretarlo con ella, qué es lo que ha dejado este proceso electoral. Buen día, Carolina, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por invitarme. Por favor, muchas gracias a vos por el contacto. Y bueno, ¿cómo nos podés introducir en relación a lo que ha dejado este proceso electoral, donde nos ha arrojado dos candidatos marcados, un José Antonio Kast de una ultraderecha, un Gabriel Boric que representa una coalición de una nueva izquierda? ¿Qué es lo que nos da este proceso electoral? Bueno, hay varias dimensiones para analizar o varias partes, si quieren, para tu pregunta. Por un lado, estuve unos cuantos días en Chile antes y después de las elecciones, y un poco antes de la elección del domingo, lo que marcaba mucha gente, tanto gente con la que hablé en la calle, ¿no? Gente de a pie, ciudadanos, vendedores, taxistas, como analistas políticos y políticos, me decían: hay un clima de mucha polarización, ¿no? Y el resultado de la elección del domingo marcó lo que ya venían adelantando las últimas encuestas, que era que los dos candidatos que se perfilaban como ganadores y que podían pasar a una segunda vuelta no pertenecían a ninguno de los partidos de centro, ni de centro derecha, ni de centro izquierda, que desde los años 90 se han alternado en el poder en Chile, sino que eran de una nueva izquierda considerada en Chile más radical y de una derecha también considerada más, más extremista o más a la derecha que el centro derecha que por ejemplo, que está gobernando ahora con Sebastián Piñera, ¿no? Entonces, por un lado, eso, y un marcado enfrentamiento, una polarización muy fuerte entre esta derecha, si quieren llamémosla extrema o ultra, aunque José Antonio Kast, el candidato, reniega un poco de ese rótulo, de esa etiqueta. Él dice que no es de ultraderecha, pero es como en general lo vienen calificando, como para diferenciarlo un poco de la derecha más tradicional de Chile, ¿no? Entonces yo decía, un choque muy fuerte entre esta derecha más extrema y una nueva izquierda, o una izquierda tal vez un poco más radicalizada que la izquierda más tradicional que encarnó, por ejemplo, la Concertación, que llevó como presidentes a Ricardo Lagos, a Michelle Bachelet, a Eduardo Frei, que era una socialdemocracia, digamos, de izquierda en algunas cosas, pero también en algunos puntos, si se quiere, más conservadora en algunas cuestiones económicas. Sí, obviamente hay
hay una tendencia marcada en Chile que todavía hay una porción importante de la población que sigue apoyando a los proyectos más de centro. Pero lo que quedó claro es lo que se vio, lo que un poco analizan ahí varios cientistas políticos, sociólogos, es bueno, gran parte de la población siente que en estos últimos 30 años estos dos partidos más tradicionales, tanto la centro derecha como la centro izquierda, no lograron resolver los problemas que hoy más preocupan a los chilenos, ¿no? No lograron terminar con desigualdades históricas que se vienen arrastrando desde la dictadura de Augusto Pinochet, o incluso tal vez antes, y que se profundizaron con la dictadura. No lograron resolver el problema de mucha gente que no tiene un buen acceso a la educación porque no la puede pagar, o a la salud, estas diferencias tan marcadas que hay entre los que pueden pagar y tener un buen sistema de salud o de educación y los que no, y entonces tienen que, por ejemplo, esperar meses y meses para una operación en un hospital público, o que no tienen un acceso a una educación de calidad, porque los que pueden acceder a una educación de calidad tienen que pagar colegios que son mucho más caros, universidades y demás. Entonces, un poco, para no hablar demasiado y por si quieren interrumpirme y hacer alguna pregunta, básicamente lo que se vio es esto: dos candidatos de partidos que nunca gobernaron, de dos partidos nuevos o coaliciones nuevas formadas ahora en el último tiempo, que buscan de algún modo distanciarse, diferenciarse de los que ya han gobernado. Y son, bueno, dos alternativas muy diferentes, ¿no? Que están cada una en una orilla diferente del río, por decir una metáfora simple. Claro. Bien. Y ¿Sigo? Carolina, te consulto, porque otra cuestión también que, digamos, llamó muchísimo la atención es quién quedó tercero, digamos, en la línea, que es Franco Parisi, podríamos llegar a catalogarlo outsider, un economista liberal que de hecho hizo la campaña electoral desde Estados Unidos, no ha ido directamente a Chile. ¿Qué es lo que, digamos, te genera a vos que Franco Parisi haya ocupado el tercer lugar superando a Sichel, el candidato, digamos, o el delfín de Sebastián Piñera? Bueno, esto un poco ya se vislumbraba en las encuestas de las últimas semanas, que Parisi estaba ahí nomás, disputando un tercer puesto con Sebastián Sichel, que era el candidato oficialista. Parisi no es la primera vez que se presenta a elecciones, ya se había presentado, no en las últimas, no en las del 17 que ganó Piñera, sino en las anteriores, en el año 2013. Es un economista liberal, se presenta como independiente. Ahí lo consideran bastante de derecha, algunos dicen es más cercano a Kast que obviamente a Boric, aunque de alguna manera Parisi lo que encarnó un poco, lo que me decían ahí o lo que interpretan muchos analistas es el voto antipolítica, el voto anti-establishment, ¿no? El voto contra lo conocido. O lo que nosotros acá llamamos el voto bronca, ¿no? Es votar a un candidato que marca la diferencia con todo lo ya conocido. Bueno, un poco en la línea de lo que veníamos hablando antes, ¿no? Esta idea de lo que ya conocemos no nos sirve más, no nos resolvió los problemas. Seguimos con muchas desigualdades, sigue habiendo, está bien que hay que poner entre paréntesis que Chile, como todo el planeta, viene de un año muy duro por la pandemia, pero digo, más allá de eso, este hartazgo de la población, esta sensación de seguimos arrastrando problemas históricos, viene de antes de la pandemia, porque supongo que ustedes recordarán que a partir de octubre del 2019 hubo un movimiento muy importante en Chile, que ahora todos lo definen como el estallido, ¿no? Una suerte de revuelta popular, de protestas masivas, que empezó un día por una protesta porque había aumentado el boleto del metro, que es, digamos, una de las formas de transporte más populares y más utilizadas por todo el mundo. En Chile había aumentado unos centavos de dólar el boleto del metro, y eso generó una protesta que luego se fue
digamos, alimentando y sumando a una serie de otros, digamos, eso fue como la gota que colmó, digamos, el vaso de la paciencia de los chilenos, y a partir de esa protesta empezaron a surgir, o la gente empezó a animarse a salir a la calle, a reclamar una cantidad de derechos o de situaciones que sentían postergadas hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, por un lado, protestaban por esto, por el aumento del boleto del metro, que se suma a una serie de aumentos que hace que se resientan mucho los bolsillos de los ciudadanos, sobre todo los que tienen menos posibilidades económicas, pero además se desató un enorme movimiento que, digamos, al que se sumó gran parte de la sociedad en reclamo de, para resumirlo, mayor igualdad, una mayor equidad, esto que yo les decía antes, ¿no? Terminar con esas desigualdades que quedaron tan marcadas durante la dictadura y que, a pesar de que hubo algunas mejoras durante los gobiernos más socialdemócratas, digamos, más de centro derecha, no llegaron realmente a eliminar del todo estas diferencias. Hay mucha bronca por parte de una porción de la población contra, por ejemplo, el sistema de jubilaciones que tienen ahí, que ustedes deben recordar que la Argentina tuvo en los años 90 también su sistema privado de capitalización, ¿no? Las AFJP. En Chile es el único sistema que hay de jubilaciones, no hay una jubilación pública, sino que entonces eso genera enormes desigualdades, más allá de lo que yo les decía antes de la educación, de la salud. También hay un reclamo muy fuerte en cuanto a los derechos de la mujer. Chile en algunas cosas sigue siendo, en algunos aspectos, una sociedad bastante conservadora, donde hasta hace pocos años la mujer tenía un rol bastante postergado. Entonces, bueno, surgió todo ese movimiento en el 2019, que luego el año pasado fue un poco aplacado por esta crisis que nos obligó a todos a encerrarnos. Pero un poco lo que se marcó en esta elección, esta es la primera elección después de ese gran movimiento, la primera elección presidencial. Y entonces un poco lo que se manifestó acá es esto. Es, por un lado, bueno, los partidos tradicionales no resolvieron problemas históricos que se vienen arrastrando hace décadas. Entonces, hay una porción enorme. Si uno suma los votos que tuvieron Gabriel Boric de la izquierda, José Antonio Kast de la derecha, y Franco Parisi como independiente, que tuvieron números más, números menos, un 27% José Antonio Kast, un 25% Gabriel Boric y un casi 13% Franco Parisi, da prácticamente un 70% de la población que está rechazando de alguna manera lo conocido o lo tradicional en la política, ¿no? Y Parisi, como bien marcabas, ni siquiera estuvo en Chile para la campaña, ¿no? Hizo campaña por las redes sociales, que en realidad gran parte de los candidatos empezaron sus campañas un poco por las redes porque todavía hay muchas restricciones por la pandemia y no se pueden hacer grandes actos, con lo cual las redes sociales asumieron en esta campaña un rol mucho más fuerte, pero Parisi ni siquiera volvió a Chile. Hay distintas versiones. Él vive en Estados Unidos hace un par de años y estaba por venir para la campaña cuando dijo que se había contagiado COVID, no podía venir. En Chile lo que dicen sus detractores es en realidad no puede volver porque tiene pendiente una demanda en su contra por, él está divorciado y tiene una demanda en su contra por no pasar la cuota de alimentos correspondiente para sus hijos, ¿no? Que él dice que no es por eso, que no volvió por su contagio, pero más allá, digamos, lo particular es esto, ¿no? Ni siquiera estuvo en Chile en todo el último año para hablar con los chilenos y ver lo que les está pasando, y aún así logró una gran adhesión, que más que nada tiene que ver, para muchos es un voto, no tanto un voto positivo, sino un voto de rechazo a todo lo demás, ¿no? Obviamente que habrá gente que lo votó porque considera que podía llegar a ser un buen presidente, pero en general
tiene más el aspecto de ser esto, ¿no? De un voto en contra de lo conocido. Sí, de hecho también hasta tiene un punto de similitud con el candidato Herbas en Ecuador, que también outsider, que salió cuarto en estas elecciones, en cuanto a los matices de redes sociales, de dedicación y también por ahí esta lógica en la cual no se definía políticamente. Pero te quería preguntar en relación a estos reclamos estructurales que vos planteabas que ha generado el pueblo chileno y que encarna cada candidato. Vemos en este proceso electoral de la constituyente que un 20% rechazó la constitución. ¿Puede ser ese 20% lo que acompañó también a José Antonio Kast en la primera vuelta, que hubo alrededor de un 47% de participación? Y la pregunta es, ¿cuál es el techo de José Antonio Kast para vos? Mira, hay varias cosas ahí. Hay algunos puntos que sorprendieron. Así como yo les decía, el resultado no sorprendió tanto en cuanto a la presidencial, porque era lo que se venía anunciando en las últimas encuestas. Sí sorprendió, por ejemplo, la elección parlamentaria, porque hubo este domingo también elecciones legislativas, porque en las elecciones de mayo, digamos, en el 2020, en octubre del año pasado, hace un poquito más de un año, se hizo un plebiscito para votar, a partir de todo el movimiento del 2019, que reclamaba, entre otras cosas, una reforma constitucional, o mejor dicho, una nueva constitución, para barrer del todo con las leyes que todavía se arrastraban de la época de Pinochet. En aquel momento, para el plebiscito sobre si estaban de acuerdo o no con redactar una nueva constitución, el 80% de la población votó a favor de que sí, de que se instalara la Asamblea Constituyente para una nueva constitución que cambiara las cosas en Chile. Entonces, en aquel momento lo que se analizó, lo que pensó mucha gente es, bueno, hay una enorme mayoría de la población chilena a favor de los cambios, a favor de terminar con este statu quo. Y se espera, y en mayo de este año se votó para la Asamblea Constituyente, para ver cómo quedaba configurada la Asamblea Constituyente, quiénes son las personas que van a reunirse para discutir, debatir, analizar proyectos y terminar redactando la nueva Constitución. En mayo lo que pasó, por un lado fue un poco lo que se vio ahora, que fue un gran castigo a los partidos tradicionales, sobre todo al gobierno más conservador, y hubo una pluralidad de nuevas voces que aparecieron. La Asamblea Constituyente está presidida por una mujer de una comunidad indígena. La Constituyente tiene muchas mujeres, tiene una fuerte representación de pueblos indígenas que hasta ahora habían quedado siempre muy postergados en Chile. Entraron también, candidatos más hacia la izquierda que hacia la derecha, y entonces se esperaba que tal vez el Parlamento, la elección parlamentaria de este domingo, mostrara algo similar también, una mayor diversidad, una incorporación de partidos más independientes, de partidos más de izquierda, cosa que no ocurrió, que fue muy diferente a lo que se votó para presidente. El Senado quedó constituido prácticamente en un 50% por bancas que va a ocupar la derecha, si se quiere, la derecha más tradicional, más algunos diputados del partido de Kast. Y la otra mitad para el centro izquierda, digamos, centro izquierda, y un poco para la izquierda también, incluso el Partido Comunista logró algunas bancas más. Pero lo que se vio es esto, y en la Cámara de Diputados, si bien al ser más, porque son 50 senadores y 155 los diputados, al ser más hay un poco más de diversidad, pero a grandes rasgos, si uno ve la foto de cómo quedó el hemiciclo de la Cámara de Diputados, también está dividida en dos mitades muy marcadas. Por un lado la centroderecha, derecha, y por otro la centroizquierda, izquierda, digamos. Con lo cual fue una elección un poco paradójica en este sentido. Esto de alguna manera, y volviendo a lo que me preguntabas, Augusto, le da un poco más tal vez de aire, si se quiere, a José Antonio Kast, aunque se espera que sea realmente esta campaña que quedan estas 3 semanas y poquito, que quedan de acá al balotaje del 19 de diciembre, va a ser muy reñida, me parece, va a ser una pelea muy voto a voto, y van a tener que salir los candidatos a buscar votos y seducir a la población por muchos lados.
van a tener que seguramente adaptar un poco sus discursos tan duros que venían de uno del otro, para acercarse un poco más al centro, para lograr apoyos que de hecho ya en estos días se estuvieron logrando. Por un lado, José Antonio Kast logró el apoyo del partido oficialista que gobierna hoy, que es esta centro-derecha alineada detrás del gobierno de Sebastián Piñera. La centroizquierda se está alineando a favor de Gabriel Boric, la candidata Jasna Proboste, que era de la alianza que de algún modo heredó, ahora tiene otro nombre, pero bueno, que sería la alianza heredera de la Concertación que gobernó durante tantos años, también le dio su apoyo a Gabriel Boric, todos con aclaraciones como diciendo, no le vamos a dar un cheque en blanco, no es mi candidato favorito, nosotros teníamos otro proyecto, pero bueno, no queremos que gane la derecha de Kast, entonces apoyamos a Boric. Lo mismo del otro lado, ¿no? Sebastián Sichel, que era el candidato oficialista, el candidato de la coalición oficialista, el mismo domingo admitió su derrota, saludó a los ganadores y dijo, yo no voy a decir a quién voy a apoyar, a quienes tienen que votar, los que me votaron a mí, los dejo en libertad de acción. Y él ya había marcado durante la campaña diferencias bastante claras con Kast. Por supuesto, uno lo asocia más hacia la derecha que hacia la izquierda, y bueno, después el partido oficialista salió ayer a dar su apoyo a Kast, lo cual no es matemático, no significa que el 12,8% de los votantes que eligieron el domingo pasado a Sichel ahora van a votar a Kast. Algunos estarán indecisos. Hay que tener en cuenta otro dato muy importante, que es en Chile no es obligatorio el voto. Entonces hay que ver, una duda grande es, ¿cuántas de estas personas que en esta primera vuelta votaron, por ejemplo, a Parisi o votaron a las opciones de centro, en la segunda vuelta van a ir a votar o, como no les convence ninguno de los dos candidatos, no va a ir? O va a ir para votar en contra del que menos les gusta y van a votar, como hemos votado aquí tantas veces, por el menos malo para evitar un mal mayor. Hay también muchas dudas con respecto a eso, ¿no? La participación ahora de las elecciones no llegó al 50%, fue algo así como el 49% de la población que fue a votar en esta elección, lo cual marca también, ¿no?, una sensación de mucha gente que posiblemente no haya considerado importante o que haya considerado que no le convencía ninguna de las opciones, ¿no? Entonces por eso yo decía que son varias dimensiones para analizar en esto. Por un lado, un voto de rechazo a la política tradicional, por otro lado una baja participación que no se sabe después cómo se va a comportar esto en la segunda vuelta. Y yo hablo tanto que me olvido de contestar una cosa importante que me preguntaste, que es, bueno, ¿qué encarnan estos dos candidatos? Y trato de ser lo más breve posible para no aburrirlos más. No, aburrir no, porque la verdad es excelente. La verdad, Carolina, es muy claro, por eso tampoco te hemos interrumpido. Interrúmpanme si los abrumo, por favor. No. Gabriel Boric, que tiene 35 años, que si llegara a ganar se convertiría no solo en el presidente más joven de la historia de Chile, sino que sería el presidente más joven de la región. Gabriel Boric, que saltó un poco a la política como líder estudiantil, como líder desde el secundario, después en la universidad, que se puso al frente de las protestas que ya se iniciaron en el 2006 y después en el 2012 por una educación gratuita y de calidad y por equidad en la educación. Gabriel Boric un poco asumió la voz de las protestas del 2019, ¿no? Ahí lo que muchos dicen es, bueno, Boric de alguna manera encarnó ese reclamo tan fuerte de cambio, de transformación, de una nueva generación que llegue a la política y pueda lograr terminar con las dificultades o las aristas negativas del Chile que todos conocen hasta ahora, ¿no? Otros de la vereda enfrente un poco le recriminan justamente su juventud, su inexperiencia, su poca trayectoria política y sobre todo lo que más escollos le puede llegar a generar a Boric
es la alianza que hizo con el Partido Comunista, que en Chile es visto como un partido absolutamente radical, radical en el sentido de muy extremista en sus posturas, ¿no? Y que, por ejemplo, generó muchas críticas, que el Partido Comunista chileno apoyó hace un par de semanas a Daniel Ortega cuando ganó las elecciones en Nicaragua, cuando gran parte de la comunidad internacional estaba diciendo, ojo, ganó Daniel Ortega una tercera y muy polémica reelección después de encarcelar a todos los posibles candidatos opositores, a reprimir muchísimo a la oposición. Para gran parte de la comunidad internacional y dentro de Nicaragua fue una elección absolutamente ilegítima, y el Partido Comunista chileno salió a apoyarlo, lo cual generó enormes críticas del otro lado a Boric, y Boric mismo tuvo que salir a decir, nosotros apoyamos la democracia en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, un poco moderar su discurso, y ahora tal vez una de las tareas más delicadas que va a tener Boric de acá al balotaje es tratar de distanciarse un poco de las posturas más extremas del PC para lograr atraer al electorado más de centroizquierda, más socialdemócrata, que no quiere que gane la derecha de Kast, pero tampoco está muy de acuerdo con esta izquierda tan radicalizada de Gabriel Boric, claro. Y sobre todo al parte de los partidos que acompañan a Boric en esta campaña. Exacto. Y por otro lado, Kast, perdón, sí. Sí, no, era justamente porque se nos está acabando el tiempo, era justo para terminar, digamos, la idea. Kast, en cambio, se presentó como el candidato del orden, ¿no? Frente a... también una preocupación grande que tienen los chilenos ahora es que está aumentando mucho la delincuencia, tienen en el sur el conflicto mapuche, como acá en Argentina, que se ha agudizado en el último tiempo, que obligó al presidente a enviar militares hace poco, y ahora se extendió un poco más la militarización de la zona. Entonces Kast asumió el discurso de yo voy a ser muy firme contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra... los mapuches que están en el sur incendiando, él los tilda de terroristas, ¿no? A estos grupos que en los últimos años en reclamo de tierras estuvieron realmente vandalizando y generando algunos ataques contra los militares y demás. Entonces son dos discursos muy encontrados que ahora tendrán que moverse un poco. También en lo económico son dos visiones totalmente opuestas, y ahora de los dos lados están tratando de moderarse un poco como para lograr seducir a este electorado de centro izquierda por un lado y centro derecha que no los apoyaron en una primera instancia. Porque también lo que hay que tener en cuenta es que los dos llegan a una segunda vuelta, y por más que Kast haya ganó por 2 puntos a Boric, los dos llegan con un porcentaje muy bajo de los votos. O sea, ninguno de los dos logró un 30% de votos, con lo cual, por más que José Antonio Kast sea el ganador de la primera vuelta, tuvo un apoyo de poco más del 27% de la población. Claro. O sea, hay un 70%, más o menos, 72% de la población, que no lo está apoyando o que no lo apoyó en una primera instancia, ¿no? Bien. Entonces, bueno, vienen 3 semanas de una puja política fuerte, me parece. Bien. Carolina, te agradecemos muchísimo este ratito que nos has permitido poder ir desmenuzando un poco este proceso electoral que se ha dado de una forma polarizada, que justamente nos lleva a esta segunda vuelta del 19 de diciembre, y vamos a estar ahí para seguir analizándolo. Gracias. Bueno, espero no haberlos aburrido y perdón que me extendí, pero la verdad es que es un tema apasionante del que podríamos seguir hablando horas. Así que les agradezco muchísimo la invitación y un gusto siempre hablar con ustedes. Muchísimas gracias, Carolina. Siempre es un gusto, bueno, y agradecemos muchísimo tu predisposición. Con nosotros Carolina Brunstein, editora en Política Internacional de Diario Clarín, dándonos una lectura, una interpretación desde su perspectiva, su experiencia en la cual hizo el abordaje, cubrió las elecciones en Chile para el medio. Así que bueno, pudimos tener la experiencia. Exacto, como siempre es un placer dialogar con Carolina. Podríamos estar horas, pero bueno, tiempos de televisión, así que ahora nosotros nos vamos a ir un breve corte y ya regresamos. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio.
último bloque de Enlace Internacional y tenemos, como todas las semanas, una propuesta en materia de medio ambiente. En esta ocasión llamamos a una amiga de la casa justamente para poder reinventar, reposicionarlo en el sentido de que es una de las épocas más interesantes del año para que nos explique cuál es el concepto que de hecho las unió a ellas con este proyecto. Te estoy hablando de Belén Falapa de la ONG Botellitas de Amor, con quien nos va a contar de nuevo de qué se trata este concepto y cómo podemos comprometernos de esta forma. Buen día, Belén, ¿cómo estás? Hola Augusto, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. No, gracias a vos. Y bueno, básicamente comentanos un poquito de qué es lo que es Botellitas de Amor y de qué forma podemos potenciar esta herramienta tan interesante que han generado. Bueno, Botellas de Amor es un proyecto, sí, que está abocado al reciclado del plástico, sí, plástico de un solo uso. Es decir, lo que hacemos es darle a estos materiales que anteriormente no tenían un tratamiento específico, darles el tratamiento que se merecen o necesitan, ¿sí? Los plásticos de un solo uso son aquellos que, valga la redundancia, ¿no?, por el nombre, se usan un momento por ahí, el paquete, por ejemplo, de unas galletas que uno las abre, las consume y ya está, lo desecha, ¿sí? Todo este tipo, por ejemplo, un cepillo de dientes, ¿sí? O sea, hay una gran variedad y tipos de estos plásticos y lo que nosotros hacemos es introducirlos, ¿sí?, en una botella de plástico PET bien compacta, sí, es muy importante llenarla bien a la botella y luego nos encargamos de realizar el traslado de estas botellas a la planta recicladora, ¿sí? Nosotros tenemos redes sociales en Instagram y en Facebook donde pueden ver los puntos donde se pueden dejar las botellas. Tenemos muchos puntos por ahí con los municipios, ¿sí?, en lo que es Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Capital, donde pueden dejarlas. Y la idea es esa, que separen todos estos plásticos de un solo uso que consumen en su día a día, ¿sí?, por ahí en alimentos, puede ser en, no sé, en juguetes, en elementos de higiene, ¿sí?, que los vayan separando en un costado y cuando tengan un tiempito los introducen dentro de una botella plástica, puede ser de gaseosa, puede ser de lavandina, ¿sí?, de, no sé, cualquier otra cosa, pero que sea de plástico, ¿sí? Es importante que nada más introduzcamos plásticos en la botella y que la botella sea plástica, ya que a lo que le estamos dando tratamiento sí es al residuo plástico. Y una vez que esté lista, la acercan a un punto de recolección, que los pueden ver en las redes como mencioné, y nosotras nos encargamos de realizar el traslado a la planta recicladora. Bien, perfecto. Y ahora, Belén, ¿hay que tener alguna particularidad en cuenta a la hora de colocar estos plásticos dentro de la botella? ¿Tienen que estar limpios? ¿Cómo hay que hacer para justamente, digamos, colaborar con esta tarea? Bien, sí, es importante de que estén limpios y secos. Sí, a ver, no nos referimos a una limpieza muy minuciosa, sí, no hace falta que esté impecable, pero sí, por ejemplo, si vamos a introducir, o sea, un paquete donde hubo un chocolate, el chocolate estaba derretido y quedaron restos, pasarle un trapito, una rejilla, así como para sacar los restos, esperar que se seque y luego lo introducimos. Así también, por ejemplo, no sé, un pote, por ejemplo, de dulce de leche, uno siempre quedan restos en los bordes, tratar de sacárselos también con una rejilla, una esponja, un poquito de agua, pero bueno, no hace falta que lo lavemos así como nos ponemos a lavar por ahí la vajilla, así, con una limpieza bien por arriba, que no queden restos, está bien. Después voy a dejarlo secar y ahí lo introducimos en la botella, ¿sí? Perfecto. Bien. Belén, te agradecemos muchísimo este contacto, bueno, y todo el éxito con este tipo de propuestas, con este tipo de trabajos, y saben que siempre cuentan con nosotros para la difusión de este tipo de propuestas. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, siempre está bueno por ahí volver a recordar para que se sume más gente, por ahí que todavía no lo conocía el proyecto, así que les agradezco mucho y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Estábamos en contacto con Belén Falapa, una de las referentes de la organización Botellitas de Amor, contándonos un poco de nuevo de qué se trata este proyecto, de qué forma podés colaborar, comprometerte y aportar tu granito de arena. Exactamente, importante también, digamos, lo que mencionaba, están también los procesos en Instagram, en Facebook, por si querés seguirlas, podés, digamos, también conocer las distintas intervenciones que hacen, porque también por ahí generan de vez en cuando algún tipo de convocatoria para hacer limpieza de distintos lugares, así que son una organización que está muy comprometida con el cuidado del medio ambiente. Exactamente, pero ahora nos vamos a una propuesta en materia cultural que la verdad que está interesantísima. Exactamente.
nuevamente. Vamos a vincular el hecho de las elecciones de Chile con una película que es recientemente nueva, podríamos llegar a decir, de 2015, que se llama Colonia y tiene como protagonista a Emma Watson. Pero veamos el tráiler y ya les comento un poquito más. I can see. Doubts in your heart, turmoil in your soul. Oh, you think you made a mistake, that you shouldn't have come here. You regret. You regret deeply. I joined up to find you. Una película que, como les decía, se llama Colonia, ¿sí? Es de 2015, tiene como protagonista a Emma Watson, podríamos decir Hermione Granger, conocida justamente por el papel de Harry Potter, pero acá no tiene nada que ver el papel que hace con esa película y de hecho una actuación que, digamos, desde mi punto de vista es muy destacable y la película, el director es de Florian Gallenberger, un director alemán. La película retrata justamente un hecho de justamente la dictadura militar de Augusto Pinochet. ¿Por qué se llama Colonia? Hace alusión justamente a Colonia Dignidad, una colonia que está ubicada al sur de Chile, por Schaffer, quien era un inmigrante alemán que viaja, digamos, justamente a Chile, digamos, huyendo de las distintas denuncias por abuso sexual a menores. Allí forma esta comunidad que justamente, o sea, que lo que planteaba era tener como una suerte de beneficencia, pero en realidad lo que ocultaba era un centro de tortura en alianza con Augusto Pinochet cuando ocurre el golpe militar en septiembre de 1973. La verdad que es un trabajo muy interesante. En lo personal interpreto que todos estos trabajos que hacen a la memoria, la verdad, la justicia, son herramientas fundamentales y en estos procesos electorales donde hay que valorar la democracia, donde que hay que interpretarla y sobre todo con conciencia saber lo que ha pasado, me parece que es virtuoso hacer una pausa, analizar y repensar de nuevo las cosas. Exacto. Aparte, bueno, lo bueno es que si bien, digamos, está basado o inspirada en hechos reales, tiene su condimento, digamos, de ficción, en donde Emma Watson hace de Elena, una azafata alemana que va a visitar a Daniel, su novio, también un alemán, pero que vive hace varios meses en Chile y es simpatizante de Salvador Allende. En ese momento estalla el golpe militar, es apresado y llevado a Colonia Dignidad y ella, si bien es liberada, porque la meten, digamos, presa en un primer momento cuando estalla el golpe social, ella es liberada, automáticamente y voluntariamente va hacia Colonia Dignidad para infiltrarse y poder reencontrarse con su amado. Entonces tenés como un poco de amor, un poco de ficción, un poco también de suspenso, así que es muy interesante y está en Netflix. Propuesta interesantísima para este finde, así que ya tenés algo real para poder hacer sábado a la noche, domingo a la mañana, ¿quién te dice? Exacto. Así que ahí muy la tenés. entretenida. Antes de irnos, contanos cuál es el outfit que te han traído para hoy. Divino. Me encanta el outfit que estoy usando hoy, que me ha dado el atelier Ellen Hansen, como siempre, que me acompaña y me da vestidos y ropa única. Tengo unos zapatos o sea, que en realidad son botas, zapatos de cuero ecológico divinos, me encanta, mirá que son ese bordado, es precioso, me encanta. El vestido de lino, 100% natural, ¿sí? Divino, amarillo, lo están viendo, amarillo, mostaza, me encanta. También muy favorecedor, las líneas, estilo romántico. Muy bonito con el detalle, acá estamos viendo, la cámara me acompaña, el detalle del cuello, el botón, bueno, divino, y el brazalete también precioso del atelier, que todo lo que tienen allí es único y la verdad que es súper original, divino, y tienen un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabajan moda responsable y sustentable. Vayan a San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza, que bueno, por supuesto las van a estar esperando.
Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta propuesta federal que hacemos en política internacional. Vos que estás en San Juan en Canal Sama, en Canal 13 de San Luis, Canal 3 de San Martín, acá en casa en Canal Acequia. Nos encontramos la semana que viene. Chau, chau.